Buenas tardes a todos. Eh, Como en las misas, estamos aquí reunidos para escuchar un nuevo webinar bien interesante de el doctor Diego Fernando Ortiz Montoya. Yo no sé si esperamos unos 5 minutos más antes de comenzar, porque es que está diluviando, me imagino que todo el mundo va a llegar un poquito tarde. Si le damos un poquito más de espacio a que más gente pueda conectarse con nosotros. Démosle 5 minuticos y ya arrancamos. Perfecto, amigo. Buena asistencia. Quiero darles a todos las buenas tardes. Insisto, en medio de semejante diluvio universal que está cayendo, les agradezco su asistencia a esos espacios académicos que cada martes estamos ejecutando. Hoy vamos a presentar al doctor Diego Fernando Ortiz, que nos va a hablar de 13 eventos. Nos va a hablar sobre displasia de caderas, los famosos dolores de crecimiento y además del tratamiento del pie equinovaro. Me parece bien interesante porque es el día a día de todos nosotros. El doctor Diego Fernando es médico del Bosque, es ortopedista de la Universidad Militar Nueva Granada y es ortopedista infantil del Instituto Roosevelt, institución en la cual trabaja desde hace varios años, dice más de 20 años allá, es todo un experto, como verán, en el sitio más especializado de la ortopedia y la traumatología en niños en Colombia. También trabaja en el Hospital San Rafael y en la Clínica del Country, atiende urgencias en la Clínica del Country también. Como cosa muy especial, él dirige una clínica de pie equinovaro que se llama Clínica Ponsetian. Es así, doctor Ortiz, ¿cierto? Sí, señor. El Centro de Excelencia del Manejo de Pie Equinovaro, que es la Clínica Ponseti en el Instituto Roosevelt. Exactamente. Y él nos va pues a contar sus experiencias y seguramente nos va a enseñar muchísimo sobre este tema. Quiero siempre, pues en este punto, hablar del fondo financiador. Ustedes saben que hemos intentado trabajar sin ningún tipo de problemas éticos o, digamos, de verle favores a ningún laboratorio, pero claramente nosotros necesitamos que ellos nos apoyen también a nosotros. Entonces se encontró una manera muy interesante que es el fondo financiador, en donde la industria farmacéutica aporta a la educación médica como laboratorio y no como producto, y eso nos ayuda pues a tener muchísimo más transparencia en nuestro trabajo como Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Nuestros sponsors grandes, indudablemente, pues PTC y Pfizer Farmacéutica. Estamos en contacto en este momento con otras 2 casas farmacéuticas que probablemente nos van a ayudar a través del año. Esperemos que así sea, porque esto pues ayuda a que estos webinares y que la sociedad se mantenga de forma bien estructurada y económicamente firme para poder seguir trabajando por el bien de nuestros colegas y los niños de Colombia. Quiero invitarlos muy especialmente al próximo martes, al siguiente webinar, que es indicadores críticos relacionados a la mortalidad infantil en Bogotá, papel del pediatra. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Nosotros, los médicos, con mucha frecuencia despreciamos un poco lo que es la salud pública. Y resulta que nuestro día a día también tiene que ver con esto. Nosotros tenemos que enfrentarnos día a día a todo lo que está pasando en nuestro medio, conocer de ellos, saber cuáles son las enfermedades que nos están rondando y cómo tenemos que trabajar conjuntamente para poder hacer que funcione bien el sistema, saber cuáles son las enfermedades prevalentes. Eso nos ayuda además a tomar decisiones en nuestros propios consultorios o en nuestros sitios de trabajo. Por lo mismo, se me hace fundamental
conocer mucho este proceso y coordinado por la doctora Graciela Zamora, que es parte de la Junta Directiva de la Sociedad, nos ilustrarán probablemente sobre todos estos temas. No siendo más, quiero pues dejarlos con el doctor Ortiz para que nos hable sobre estos tres apasionantes temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi doctor. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Soy Diego Fernando Ortiz Montoya, ortopedista infantil, docente del Instituto Roosevelt y Hospital Clínica San Rafael, coordinador de la Clínica Ponseti en el Instituto Roosevelt y coordinador de la parte de urgencias de ortopedia infantil en la Clínica El Country, Clínica La Colina. Hoy vamos a hablar, les quiero dar las gracias como primera medida por esta invitación, porque para nosotros es muy importante la socialización de estos temas, porque nosotros somos la simbiosis en urgencias, en hospitalización, y estos temas tienen que estar tocados tanto por ortopedia como por pediatría para poder jalar hacia una misma dirección, y que al final de todos los pacientes sean los que en últimas se van a beneficiar de todo este conocimiento. Entonces vamos a hablar hoy sobre el dolor de las extremidades en miembros inferiores. Básicamente es un 7% de las consultas en pediatría y un 25% en las de ortopedia infantil, y pueden ir entre un dolor de crecimiento, que es entre comillas, porque como vamos a ver más adelante, crecer no duele, versus un sarcoma o una patología neoplásica. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre los síndromes de sobreuso, mal llamados dolores de crecimiento. El sobreuso básicamente es una patología que no es una patología, es una condición que por el crecimiento del niño se produce una alteración biomecánica por la hiperlaxitud que tienen. Entonces el pie plano, al crecer los huesos más rápido, se retraen los tendones, usualmente los de la rodilla y los del tobillo, y esto me favorece que haya un cansancio y un dolor, en la cual normalmente siempre con el examen físico tienen un examen físico normal. Usualmente ocurre entre los 4 y los 10 años, se relaciona con retracciones musculares, con ocasionalmente discrepancias de longitud, y nunca es articular, o sea, es un dolor más bien inespecífico en la pierna, en el tobillo, que usualmente se relaciona con la actividad física. Como vemos, en estos síndromes de sobreuso, el pie plano juega un papel importante porque se altera el brazo de palanca, porque la hiperlaxitud ligamentaria que tienen los niños en esta edad favorece como que se parta el pie. Entonces, al alterarse el brazo de palanca, el niño consume más energía despegando el pie y se cansa más. Normalmente se relacionan con una disminución en el umbral del dolor. Generalmente hay disminución en la densidad ósea, hay factores emocionales. Entonces tenemos que hacer una buena historia clínica porque pueden haber cosas asociadas psicológicas que se pueden relacionar con esta patología. Entonces, una cosa importante y un mensaje importantísimo es la clínica de esta patología y estos síndromes de sobreuso, este dolor que se produce durante esa fase de crecimiento del niño es usualmente ocasional, o sea, 2, 3 veces por semana. Difusa, diaficiario a nivel de la pierna, a nivel del tobillo. Bilateral, usualmente en una pierna, después en la otra. Nocturno, o sea, usualmente en la tarde o en la noche. Eso produce que normalmente ya uno sabe que el niño se puede despertar con esos famosos dolores. No produce cojera y es luego de actividad física. Entonces, normalmente un niño que de vez en cuando presenta un dolor que es en las dos piernas, o hay veces una o hay veces la otra, que usualmente es en la tarde o en la noche que lo despierta, que al otro día sale caminando y corriendo y no tiene ningún síntoma, y que usualmente cuando ha ido a una piñata o cuando ha hecho ejercicio en el colegio, la educación física, presenta ese tipo de dolores, usualmente es un síndrome de sobreuso. Eso lo empezó a hablar
Michel Lanchamp desde 1823 hasta que Baxter ya lo determinó como un síndrome de sobreuso, y generalmente pues hay varias teorías, pero usualmente es el espasmo muscular más la alteración en el nivel, en el equilibrio biomecánico del pie y del tobillo por el crecimiento acelerado que tienen en esta época, y que normalmente se maneja, o sea, lo primero es tranquilizar a los papás. Segundo, no necesita radiografía ni exámenes de laboratorio ni radiografía de pies. Se maneja usualmente con plantillas, terapia física para hacer estiramiento de los tendones de la rodilla y del tobillo que están retraídos, y pueden manejarse con AINES tópicos o con AINES vía oral en el momento que presenten dolor. No es para toda hora manejarlo con este tipo de droga. Y hablar con la familia y mostrarle que son síntomas benignos. O sea, los síntomas benignos, recordemos, bilateral, ocasional, que no produce cojera, relacionado con actividad física. Entonces, normalmente cuando uno lo manda a terapia, básicamente lo que tenemos que explicarle a la fisioterapeuta es que necesitamos hacerle estiramientos a nivel del músculo del cuádriceps, a nivel del gastrosóleo, o sea, del gemelo, y estos estiramientos deben de estar realizados todos los días. Usualmente lo que yo les mando es antes de dormir 10 minuticos de estiramiento, los ejercicios que me le enseña la fisioterapeuta, porque esto, aparte de mejorar las retracciones, pues es un momento en que el paciente está con el papá digamos que es un momento íntimo entre los dos, en la cual pueden hablar, pueden discutir, charlar y mejorar la parte emocional que puede estarlos afectando también en este tipo de alteraciones. Entonces, estos síndromes de sobreuso, como tienen un componente emocional más un componente biomecánico, las dos cosas nos va a mejorar la parte de terapia física. Entonces, ya pasamos del síndrome de sobreuso, que ya ahorita vamos a recordar los síntomas benignos, pero pues digamos que es el que tiene síntomas benignos. Pasamos allá a los dolores de causa orgánica, porque tenemos que tener en la cabeza también que que hay patologías que pueden producir dolores en las extremidades, y que la clínica típica para uno diferenciarlo de un dolor benigno, el dolor maligno es un dolor unilateral que produce cojera, que es un dolor a toda hora, localizado en una articulación, y que es usualmente todos los días o frecuentemente. Entonces, ya este es un dolor que lo tiene uno que alertar y empezar a examinar muy bien y detalladamente el paciente para definir qué tipo para poder filtrar las patologías y poder entrarla a estudiar específicamente. Todo este mundo de patologías podríamos tener en un dolor de origen orgánico. Entonces, el trauma básicamente, lo más frecuente es con tejidos blandos. Usualmente se produce un deslizamiento capital femoral. Acordémonos que el deslizamiento a nivel de los sitios de crecimiento es a nivel del cartílago, y es, digamos que es un tipo de fractura que se puede producir, que hay veces se ve o hay veces no en las radiografías, y que básicamente podría ayudarnos hasta una resonancia dependiendo la clínica, pero digamos que el trauma es el principal factor de origen orgánico, pero hay un antecedente puntual del golpe del niño. Otra causa que son ortopédicas es la enfermedad de Perthes, el Osgood-Schlatter, todas las apofisitis y las alteraciones en la cadera que tenemos que descartar, y que recordemos que la enfermedad de Perthes pues es una necrosis, una necrosis que produce un dolor a nivel inguinal o un dolor en la rodilla irradiado. Entonces, por esto, otro mensaje que es muy importante, porque ustedes son el primer filtro con estos pacientes, es que todo dolor de rodilla tiene que tener radiografía de cadera, porque puede ser un dolor irradiado. Entonces le dicen, no, radiografía de rodilla, no está bien, eso tómese un Dolex porque es una retracción, y resulta que puede haber un Perthes, puede haber un deslizamiento, puede haber cualquier patología asociada en cadera que no se diagnostica porque es un dolor irradiado a la rodilla.
El deslizamiento capital femoral está en un grupo entre más o menos los 9 y los 14 años. Usualmente son pacientes gorditos, hipotiroideos, también dan en los pacientes delgados, pero tiene uno que tener en la cabeza que en ese grupo de edad tiene uno que descartarlo con una radiografía de cadera y curiosamente también inicia con dolor en rodilla. Entonces, nuevamente, dolor de rodilla tiene que tener, si quieren, radiografía de rodilla y radiografía de cadera, por favor. Las otras son las infecciones, que usualmente el 95% son virales y un bajo porcentaje son bacterianas, pero tenemos que descartarlas con un cuadro mático, velocidad, PCR y una ecografía de cadera que nos ayuda a determinar si hay líquido dentro de la articulación. Y las infecciones, y en esta yo me quiero centrar, porque es que a uno no se le ocurre, pero resulta que hay infecciones bacterianas de crecimiento lento como la TBC que existen, que están, que son reales, sobre todo y también en los estratos 5 y 6, que hace 2 años tuvimos una TBC de rodilla en el country de una familia de estrato 6. Entonces tenemos que pensar en todas las posibilidades, no solamente una artritis séptica, sino también una infección bacteriana, una osteomelitis, y la TBC que está rondando por todos lados cada vez con más frecuencia. Esta nada más es un paciente manejado con un diagnóstico de PERTES que le dijeron, terapia, no se preocupe, pues resulta que a los 4 años ya tenía compromiso del acetábulo, 4 centímetros de discrepancia y resulta que era una TBC manejada como PERTES durante 4 años. En cuanto a la columna, las infecciones, normalmente las discitis son niños que dejan de caminar súbitamente. Entonces, clínicamente es muy importante descartarlas, diagnosticarlas, y la clínica básicamente es el niño que deja de caminar. Siempre tiene, pues idealmente, tomarle una resonancia de columna porque puede haber una infección en la columna. Y las colagenosis, pues que ya estas son patologías de las 1000 caras que ya necesitamos un manejo multidisciplinario, pero que tenemos que tenerlos en la cabeza para descartar un dolor a nivel de las extremidades. Lo mismo que las neoplasias y tumores óseos, quien más frecuentemente es la displasia fibrosa, los osteosarcomas, el sarcoma de Ewing, pues que ya con radiografías, con la resonancia o la gammagrafía, pues nos ayuda a descartarlo. Y la no tan frecuente, pero pues que de todas maneras por antecedentes familiares tenemos que descartarlo, y pues por antecedente de raza, de sitio de origen, la hemofilia y las anemias de células falciformes que nos producen necrosis y dolor usualmente articular. Otras patologías que no son tan, primero, no son tan frecuentes y segundo, no le vienen a uno tan rápido a la cabeza, es las alteraciones nutricionales. Entonces, tenemos que tener en la cabeza el raquitismo, las deficiencias de vitamina que nos puede producir dolor articular, al igual que el hiper o hipoparatiroidismo. Y en el hiperparatiroidismo, tienen que tener claro que se forman como unas lagunas en el hueso, y resulta que esas lagunas son producidas por la alteración, el desbalance a nivel de la paratiroides, y que pueden producir fracturas o alteraciones en el crecimiento en el hipotiroidismo. Las artritis crónicas, como la artritis reumatoidea, la fibromialgia, también están dentro del grupo que puede producir dolores a nivel de las extremidades. Y ya, entonces, descartando ya esta parte orgánica, descartando la parte benigna, que son los síndromes de sobreuso, la última, y digamos que no es frecuente, pero que uno lo tiene que tener muy claro, es el dolor de origen psicosomático. Estos son pacientes normalmente adolescentes con mala comunicación familiar, con padres sobreprotectores, que más bien digamos que es más bien fácil de diagnosticarlos porque son dolores inconsistentes que producen anestesia, que un día se levantó con dolor lumbar y otro día no siente la pierna, otro día le duele la rodilla, otro día el codo. Entonces son dolores que no tienen una relación, que no tienen un trauma, que no tienen nada físico específico que nos lleva a pensar a que haya algo
en la familia psicológico que esté expresándose con estos síntomas. Entonces, digamos que para tener en cuenta en los dolores de crecimiento, que ya sabemos que crecer, que no son dolores de crecimiento, sino son dolores de sobreuso, y en los dolores de las extremidades a nivel de los niños, en la cojera en el preescolar, descartar una fractura oculta. Acuérdense, radiografía en las dos articulaciones adyacentes al dolor. Cojera en el escolar, una sinovitis transitoria, una artritis séptica o una enfermedad de Pertes. Y cojera en el adolescente, siempre tener en la cabeza un deslizamiento capital femoral. Por favor, tener en la mente siempre, todo dolor de rodilla debe tener una radiografía de cadera. Y vamos a recordar, ya para terminar, las diferencias entre el dolor benigno y el dolor maligno. Un dolor benigno, un dolor que es por síndrome de sobreuso, es un dolor bilateral. Hay veces una pierna o hay veces la otra, que no produce cojera, que está relacionado con actividad física, que es nocturno y que es ocasional. Bilateral, que no produce cojera, relacionado con actividad física, nocturno y ocasional, 2-3 veces por semana. Mientras que el dolor maligno es unilateral, con cojera, diurno y permanente. A esos dolores y a esos síntomas hay que correrles. Muchísimas gracias. No sé si quieren tener preguntas en este momento o juntamos todas las preguntas con las charlas. ¿Usted qué opina, mi doctor Robles? Yo pienso que es mejor que sigamos y al final le absolvemos las preguntitas que tengan todos los asistentes. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, ahorita vamos a hablar del pie equinovaro y el manejo con el método Ponseti. Entonces, el pie equinovaro resulta que es una patología que está entre 1 a 6.8 sobre 1.000 nacidos vivos. Son más o menos 200.000 casos nuevos cada año en el mundo y es la deformidad congénita más frecuente asociada a discapacidad. Normalmente es entre 40 y 50% bilaterales y es el 20% asociado a síndromes. Entonces, digamos que aunque en números no es mucho, resulta que la discapacidad que produce la parte psicológica, la parte social, es inmensamente grande para los niños y sobre todo en niños en zonas rurales, en zonas indígenas y en zonas alejadas donde no tienen un tratamiento que pueda empezar al comienzo del nacimiento. Normalmente, entonces, para esto, el doctor Ignacio Ponseti desarrolló una técnica para corregir el pie equinovaro. ¿Qué fue lo que nos cambió? Resulta que él determinó, o sea, descubrió o pudo definir que era una patología, la historia natural de esta patología, cómo los tejidos blandos pueden, con ligamento-taxis, con tracción, poder corregirse y alinearse en vez de realizar un tratamiento quirúrgico, y pudo entender la anatomía funcional del pie para poder corregir este pie equinovaro y dejarlo casi que de fábrica con el tratamiento con el método Ponseti. Entonces, el pie equinovaro tiene varios componentes. Está el cabo, está el aducto, el varo y el equino. Y todos esos componentes tenemos que irlos corrigiendo simultáneamente. La cuestión es que nosotros en Sudamérica, Asia y África tenemos, pues, está el ritmo, el porcentaje normal de nacimientos vivos con pie equinovaro, que es más o menos igual en todo el mundo. No hay una diferencia grande. La diferencia grande es en el tratamiento, porque resulta que el pie abandonado, el pie equinovaro abandonado, sí es inmensamente más grande en Sudamérica, Asia y África comparado con los países del primer mundo. Entonces,
Esta era la forma como se trataba, inclusive yo que empecé a hacer ortopedista infantil hace 20 años, hice muchísimas liberaciones posterointernas ampliadas, o sea, uno abría el pie, alargaba tendones, abría cápsulas, enderezaba huesos, alineaba con clavos y quedaban con yesos y con todas las complicaciones en la piel, la parte neurovascular, las recidivas, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir pasaba. Y aparte de eso, en los pacientes adultos que eran abandonados, se manejaba con el tutor externo, que aparte de tener un costo en este momento de más o menos 50 millones de pesos, la parte psicológica y la parte quirúrgica es demasiado grande, más la parte social y de gastos para el sistema. Entonces, todo esto pasó a que como el doctor Ponseti entendió la biomecánica del pie, determinó que con el manejo de yesos y con la ligamentotaxis, o sea, con que los ligamentos al traccionarlo con los yesos van alineando las articulaciones y va alineando el pie, y que esto nos va a evitar abrir la articulación, porque acordémonos que la articulación es un mundo infinitamente lindo y complejo, en la cual están todos los receptores, está toda la propiocepción, todo lo que tenemos nosotros para poder caminar y para poder tener un equilibrio están en las articulaciones. Entonces, si nosotros abrimos quirúrgicamente, pues vamos a dañar todo ese complejo articular. Entonces, normalmente, entonces el doctor Ponseti definió que con este método, con el manejo de yesos seriados y con un corte pequeño en el tendón de Aquiles, podría alinearse y dejarse completamente corregido el pie equinovaro. Ya se determinó que era importantísimo crear las clínicas Ponseti. ¿Por qué? ¿Qué es una clínica Ponseti? La clínica Ponseti es un sitio donde confluyen todos los pacientes con pie equinovaro de la institución y en la cual 2 o 3 personas manejan solamente esa patología, y eso nos genera experticia para el tratamiento de esta patología. Entonces podemos asegurar que ese paciente va a estar con el ortopedista infantil que tiene la mayor experiencia para el manejo del pie equinovaro. Entonces, por eso normalmente empezamos el tratamiento más o menos al mes de nacido. No tiene que ser en la unidad de cuidado intensivo que lo llaman a uno y pues que tiene que salir con el yeso puesto. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque resulta que todos sabemos, y los que somos papás, que en el primer mes es la adaptación de la familia, es la adaptación de la mamá, la parte del seno, la cuadrada de la dormida, las rutas, todo para poder, y aparte de eso, las autorizaciones en la EPS, toda la parte social y la parte biológica que tiene el niño, que no hay necesidad, no hay afán de ponerle un yeso en la misma clínica. Podemos empezar ya en una clínica Ponseti a partir del mes de nacido, y al direccionarlo allá, ya en este momento, por ejemplo, en el Roosevelt, San José Infantil, Cardioinfantil, en Sanitas, se crean los paquetes de Ponseti. ¿Qué es un paquete de Ponseti? Que le cubre los yesos, la cirugía, la férula, todo durante el primer año sin tener que autorizar nada. Entonces podemos redireccionarlo en ese tiempo y poder empezar hacia el mes de nacido con el bebé para la aplicación de los yesos. Entonces, estirar el pie y ponerle los yesos no es lo mismo que ir a una clínica Ponseti. ¿Por qué? Porque normalmente hay un método de manipulación específico para que el niño no llore y no se traumatice durante la aplicación del yeso. Aparte de eso, empezamos los yesos y normalmente son yesos inguinopédicos, o sea, desde el muslo hasta el pie, y vamos corrigiendo progresivamente en los recién nacidos en un promedio más o menos de 4 a 6 yesos. Ya está el pie alineado, y ya después que el pie esté alineado, como ven ustedes, este gordo al tercer yeso ya tenía un pie más o menos alineado. Lo pasamos a cirugía al 6º yeso, y después de eso, como está en el primer mes de nacido,
normalmente no colocamos anestesia. Con agua, con azúcar, eso ya está estudiado, ya anestesia tiene los protocolos. Y con el agua con azúcar, vean, este gordo nada más lo canalizaron porque baja el dolor. Ya se sabe por qué vías es que nos ayuda para bajar el dolor en los recién nacidos. Y esto nos favorece que podamos hacer la tenotomía con el niño despierto para no anestesiarlo y que no tenga que manejarse con Seborane en los primeros días de nacido. Se realiza la tenotomía, se coge un puntico, muchas veces no hay necesidad de coger el punto, le coloca uno el microporo, pone el yeso y ya después de eso dura un mes con el yeso inmovilizado para que el tendón, mientras el tendón vuelve y regenera. Después retiramos el yeso y le colocamos una férula inicialmente día y noche, ya después de 3 meses solo de noche hasta los 4 años. ¿Para qué? Para evitar la recidiva, que los tendones vuelvan y se recojan y vuelva y deforme el pie. Ya en los niños más grandes, después de los 4 años, nos toca hacer un poquito más grande la cirugía, que es transferir un tendón para que pueda tener un patrón de marcha normal, porque a esta edad ya no se les coloca férula. Y ya después de esto, vemos cómo pacientes con pie equino abandonado, con 8 yesos, una tenotomía y una transferencia, se les cambia la vida, se les cambia, o sea, es otro mundo completamente diferente, más la disminución del riesgo quirúrgico y del riesgo neurovascular de infección, del cierre de la piel. Entonces, se puede hacer este tratamiento desde los 0 meses hasta los 70 años. Ya tenemos pacientes de 62 años manejado con pie con el método Ponseti, que es los yesos más la tenotomía. Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes tengan claro es, primero, que el tratamiento ideal, el estándar de oro en este momento es el método Ponseti para el manejo del pie equinovaro, que es un método sencillo, reproducible, seguro y económico, que favorece que se reduzcan todas las articulaciones anatómicamente y que tiene un bajo riesgo, pues porque solamente es un corte del tendón de Aquiles, y que ustedes, que son la primera línea, los que reciben primero el niño, tienen que guiar a la mamá para que pueda ir a un sitio especializado en el manejo del pie equinovaro, que son las clínicas Ponseti, que ya están en todas las capitales de Colombia, porque nosotros hacemos entrenamientos para ortopedistas infantiles en todas las capitales de Colombia, y en Bogotá hay 6 hospitales con clínica Ponseti especializados en el manejo del pie equinovaro. Y que aparte de eso, ya descubrimos que es una patología que nos ayuda también al manejo del pie equinovaro abandonado en los pacientes adultos y en secuelas de fracturas, en Charcot, en todas esas patologías con la parálisis cerebral que nos deforman los pies. El método, la técnica del doctor Ponseti nos ayuda a alinear sin tener que hacer tratamiento quirúrgico extenso. Muchísimas gracias. ¿Seguimos, mi doc, con displasia de cadera? Claro. Perfecto. Entonces, este es un tema que en todos los congresos se habla, en todo, o sea, es un tema que se toca frecuentemente con pediatría, pero que de todas maneras nos falta sobre todo la socialización sobre temas puntuales en la displasia de la cadera, porque resulta que hubo una época en que se generalizó la displasia y se metió dentro de este tema la displasia y la luxación de cadera. Entonces resulta que la definición es una alteración en el desarrollo de la articulación coxofemoral, o sea, tenemos un techo plano y en la displasia vamos a encontrar la cabeza encajada, mientras que en la luxación la cabeza desencajada. Parece muy sencillo, pero resulta que todavía existen médicos generales y pediatras que llegan, le hacen el examen al niño y dicen, no, pero las piernas están igualitas, no tiene ningún problema, no necesita radiografía.
pues no están luxadas, o sea, no hay una pierna más corta que la otra, pero no quiere decir que no tenga displasia, porque en la displasia la cabeza está encajada y el techo está plano y el examen físico es normal. Entonces, por eso es tan importante la radiografía, primero, la ecografía, que es lo que estamos empezando nosotros a meter desde ya nos entrenamos en ecografía de cadera, porque si nosotros diagnosticamos con la ecografía el primer mes de nacido, podemos hacerle un tratamiento en la cual es curativo al cuarto mes de vida. Entonces cambia completamente todo el tratamiento porque ya es mucho más rápido el manejo y al ser tan rápido reacciona al techo y forma concavidad y se encaja la cadera rápido y no vamos a tener ningún problema ni ninguna necesidad de cirugía, que esa es la meta dentro de 20 o 30 años. Pero pues digamos que por ahora lo importante es que la radiografía de cadera sea tomada a los 4 meses de edad. Todo niño recién que nazca en Colombia, por directriz del Ministerio de Salud, debe tener una radiografía a los 4 meses de edad. Entonces, vamos a hablar primero de la luxación de cadera. La luxación de cadera, si ustedes notan, está techo plano, cabeza desencajada. Punto. La pierna está más corta. Ahí tenemos los antecedentes que son los familiares, primogénito, mujer, disminución del continente sobre el contenido, o sea, que el útero bicórneo o que haya miomas, entonces eso como que aprieta más el niño dentro del útero y eso favorece a que se inestabilice la cadera. La posición durante el embarazo, que son los podádicos, entonces hace un brazo de palanca a nivel de la pelvis que favorece que se luxe la cadera. Y se relaciona con patologías, o sea, cuando uno ve esas patologías, uno dice, descartémosle alguna patología en cadera, que son normalmente la tortícolis congénita, los oligohidramnios, el pie equinovaro, los miomas, el embarazo múltiple. Entonces, la luxación, acuérdense, techo plano, cabeza desencajada, puede ser la típica, la que encaja, la que desencaja y vuelve y encaja, o sea, es una cadera inestable, o la teratológica, la que se relaciona con artrogriposis, mielomeningocele, que son caderas que no se dejan encajar y que ya eso es un tratamiento quirúrgico un poquito diferente, pero pues digamos que son las dos caderas muy diferentes y que una cadera teratológica, una cadera con que la extremidad está como tiesita, como que no deja encajar la cadera. Esas patologías tienen uno que descartarles síndromes. Entonces hay que estar muy pendientes de ese tipo de caderas. Tenemos que en la luxación de cadera está el Barlow, que es el cual uno luxa, y el ortolani cuando uno reduce, o sea, la cadera está luxada y uno la encaja. Cuando hay un ortolani positivo, o sea, la cadera está desencajada desde el embarazo. Y si está desencajada desde el embarazo, hay que descartar patologías en la columna. Hay que descartar síndromes como la artrogriposis, el mielomeningocele. Entonces, nos tiene que alertar un ortolani positivo porque tenemos que mirarle alguna patología en columna o asociada con un síndrome antes de pensar en otra cosa. El Ehlers Galeazzi y la simetría de pliegues, pues eso ya es cuando está luxado, entonces no, digamos que eso normalmente uno lo diagnostica entre los 3 y los 4 meses, que normalmente es manejo quirúrgico, y hay una limitación en la abducción porque la cadera al estar luxada se asciende, se retraen todos los músculos de la cadera y limita la abducción de la pierna del niño. Entonces, el examen físico es lo básico, sobre todo en los recién nacidos. La ecografía con el método de Graf en este momento es lo que estamos tratando de introducir, que sea el método, el estándar de oro para el diagnóstico, para poderlos manejar desde el primer mes y poder tener después del cuarto o quinto mes ya un niño sano de la cadera. La radiografía pues todavía es el estándar de oro hacia entre los 4 y los 6 meses. TAC cuando ya hay un tratamiento quirúrgico y la resonancia para definir si se maneja y si está bien encajada, pero pues digamos que eso es muy ocasional. Pero de base la radiografía en este momento es lo mínimo que tenemos que tener hacia los 4 meses. El tratamiento de la luxación,
acordémonos, está desencajada en menores de 3 meses, el arnés de Pavlik para tratar de encajarla mientras el tratamiento por 6 semanas sin quitarle ese arnés para poder tratarla de reducir, y al tenerla reducida, digamos que la cabeza arme cama en el techo y se estabilice. Y en mayores de 3 meses sí ya es quirúrgico porque nos toca hacer corte del tendón porque la cadera está ascendida, reducir la cadera bajo anestesia y colocarla en yeso por 3 meses. Entonces, ya sabemos un brochazo de la luxación, cadera desencajada. Ahora vamos a hablar de la displasia. La displasia, techo plano, cabeza encajada. Examen físico normal, no les duele, es muy ocasional el que tenga retracción de aductores, lo relaciona uno con antecedentes, pero es que hay muchos que dicen, no, es que no tiene ningún antecedente, ¿para qué le tomamos radiografía? Pues puede presentar displasia de cadera así no hayan antecedentes. Entonces, por eso todo niño debe tener radiografía de cadera, porque es que el examen físico es normal. Lo primero, pues tenemos que saber o familiarizarnos con una radiografía de cadera. Sabemos que está el techo, el cartílago trirradiado, la gota de lágrima, y está la cabeza que debe estar encajada, y que si trazamos una línea a nivel del cartílago trirradiado y otra por el borde más externo, en ese cuadrante debe estar la epífisis, o sea, la cabeza del fémur en el cuadrante ínfero-interno. La forma como se toma la radiografía también es muy importante, porque normalmente lo que hacen es que les juntan las piernas y los estiran completamente, y eso hace que la pelvis tenga una anteropulsión, y eso favorece que los índices no sean específicos y que nos despiste el índice acetabular porque no está bien tomada la radiografía. Entonces, por esto tenemos que mirar y ser muy específicos. Nosotros ya no nos guiamos tanto por el número, nos guiamos es por la morfología acetabular. La morfología acetabular, si ustedes notan, este es un techo normal y vean un techo plano. Entonces, la morfología del techo es muy importante para nosotros para poder determinar si hay displasia o no. Aparte de eso, la gota de lágrima, que es esta pared interna del techo, que si está formada quiere decir que la cabeza está al fondo estimulando la parte interna, mientras que si hay una displasia, la gota de lágrima no se forma tan bien, y porque está lateralizada, entonces tampoco nos va, o sea, es un signo indirecto de estabilidad en la cadera. El centramiento, ¿por qué? Porque resulta que si está mal centrada, la radiografía nota en este orificio obturador comparado con este está más grande, el índice acetabular va a variar. Entonces va a dar un índice de 29 y de 28, y resulta que la mamá entonces se lo tomó particular y ya ahorita lo tiene en 26 y 24. Entonces, doctor, pero pues resulta que el índice no lo podemos medir acá si está rotada la pelvis. Tiene que ser una cadera centrada, y que aparte del índice acetabular tenemos que apoyarnos en la morfología del techo. Aparte de eso, nos ayuda también en pacientes luego de los 6-7 meses a sospechar patologías asociadas como el hipotiroidismo. Un paciente de 8-9 meses sin núcleos de osificación, lo primero que tenemos que descartar es que no haya un hipotiroidismo, porque eso nos retrasa la aparición del núcleo de osificación. Entonces le dicen, no, es que es displasia porque no hay núcleo de osificación a los 9 meses. Ahí no hay displasia porque el techo tiene buena concavidad. Es que no apareció y hay que descartarle con una TSH o patologías asociadas ya óseas como una displasia ósea epifisiaria. Entonces, en la resonancia, la verdad para nosotros, para lo único que nos sirve es en las displasias residuales en niños de 4 o 5 años para definir si vamos a hacer cirugía de cadera o no. Pero el resto de la resonancia para nosotros no es importante, sino la radiografía y la morfología de la cadera. Entonces, el tratamiento en la displasia, si uno logra con una ecografía en los primeros 3 meses de edad, tomarla, el arnés de Pavlik,
nos va a ayudar, es el método ideal porque nos estabiliza la cadera muchísimo más rápido y aparte de eso, por la edad, va a tener una concavidad mucho más rápida porque es cartílago y ese cartílago se moldea muchísimo más fácil. Entonces, el arnés de Pavlik en los primeros 3 meses es el tratamiento de elección. Mientras que luego de los 4 meses más o menos, que ya empiezan a ser más gorditos, que empiezan ya a tener más tejido adiposo en el muslo y en la pierna, el arnés, las correas son mucho más difíciles de manejar para los papás y para el niño, tallan mucho, son mucho más cansonas para el manejo diurno y nocturno. Entonces los manejamos con la férula de Milgram, que esta férula lo que nos da es una flexión de 90 grados, una abducción de 45 para que la cabeza vaya al fondo del techo y así poder que el techo se estimule porque el cartílago, porque es todavía cartílago y pueda coger concavidad y se estabilice la cadera. Una cosa muy importante es que la posición para poder alinear la cadera es flexión de 90, abducción de 45. Por eso estas almohadillas que producen una hiperabducción, lo que hacen es tensar los vasos y producir necrosis avascular. Entonces, están contraindicadas las almohadillas abductoras en el manejo de la displasia de cadera. Entonces, es muy importante que lo tengan claro. No se usa las almohadillas abductoras y mucho menos el doble, el triple y el cuádruple pañal, porque lo que necesitamos es darle flexión de 90 y abducción de 45. El pañal lo que hace es abrirme las piernas, pero no le da flexión de 90. Entonces, no me sirve para nada. Entonces, está muy arraigado el doble pañal en las mamás, en las abuelas. Entonces, ya ustedes, como son la primera línea, ustedes ya con esa parte de educación nos ayudan muchísimo a que, por favor, ni los soben, ni los envuelvan, ni los entanguen, ni les pongan almohadillas abductoras, ni doble pañal, porque no sirve para nada y lo que va a hacer es tener un riesgo de necrosis avascular. Entonces, en la displasia, acordémonos, displasia, cabeza encajada, techo plano, examen físico normal. En la radiografía que vemos el techo plano, para menores de 3 meses, Pavlik, mayores de 3 meses, la férula de Milgram inicialmente 24 horas hasta que ya el niño empiece a gatear y posteriormente nocturno hasta los 18 a 20 meses. Y el tratamiento quirúrgico en la displasia, o sea que queda un techo plano, se maneja después de los 4 o 5 años porque la mayoría tienden a mejorar solos. Entonces, un niño con displasia, que ustedes lo vean que es que lleguen, que es que ya está programado para cirugía a los 2 añitos, normalmente traten de parar esa cirugía porque es que ustedes son la primera línea al que llega el papá y al que casi que se vuelven confidentes. Pueden mejorarse en la displasia, que la cadera está encajada, se pueden mejorar solitos, entonces por eso uno espera por ahí hasta los 4 o 5 años para el manejo. Entonces, en resumen, el examen físico es importantísimo en el recién nacido por parte de pediatría para poderlo sospechar. La ecografía es lo que queremos que a lo largo de los años se nos vuelva el estándar de oro, que todo niño tenga una ecografía al primer mes de nacido. El tratamiento para la luxación en el recién nacido es el Pavlik. Hay que diferenciar entre displasia y luxación. Acordémonos, en la luxación la pierna está más corta, la cadera está desencajada. En la displasia la cadera está encajada y el examen físico es normal. Todo niño tiene que tener radiografía a los 4 meses y en la luxación siempre es quirúrgico, mientras que en la displasia es la que se maneja con las ortesis. Las ortesis en las displasias, al comienzo se maneja desde los 4 meses, que es cuando uno normalmente lo diagnostica, porque es cuando toma la radiografía, se maneja 24 horas y posteriormente nocturno. Y normalmente se hace tratamiento quirúrgico en la displasia, que está la cadera encajada, a partir de los 4 años, porque se pueden mejorar solos. Es importantísima la educación, por favor, cuando les lleguen a ustedes y que sepan que el niño que tiene el reporte de displasia, que por favor no los soben, no los entanguen, no les pongan doble pañal.
porque es que lo que hacen es luxar la cadera o producirle necrosis avascular, porque siempre está la abuela, la tía que opina, entonces resulta la pobre mamá primeriza envuelta en un lío familiar. Entonces, para que ella tenga claro que por favor no maltraten al niño y que el ortopedista es el que se va a encargar de organizarle su caderita con una férula si está con displasia o con una cirugía si tiene una luxación. Y todo esto es para evitar esto. Estas son caderas artrósicas de adultos. Este es un techo plano con una cabeza encajada que, como no se hizo nada, se desgastó y que va para un reemplazo de cadera que va a traer un muy mal pronóstico a largo plazo y que no es lo ideal. Muchísimas gracias. Doctor Ortiz, muchísimas gracias. Creo que ha sido bastante claro, muy ilustrador todo su conferencia. Tenemos algunas preguntas del grupo participante aquí. Voy a tratar de ser un poco expedito en esto. La primera dice, según Ehlers-Danlos Society, más del 95% de pacientes con síndrome tipo hipermóvil tenían como primera manifestación en la enfermedad los mal llamados dolores de crecimiento, teniendo en cuenta que una de las causas de los dolores de miembros inferiores en niños son los colagenosis. En la consulta de ortopedia pediátrica y pediátrica, ¿no se debería realizar valoración de la hipermovilidad articular en niños escolares y adolescentes? Pues vean, básicamente todas estas patologías lo que nos producen es una hiperlaxitud ligamentaria, y al haber una hiperlaxitud, pues hay un desbalance mecánico y mayor síntomas. Se cansan más y les duele. Entonces, básicamente por el lado de nosotros, lo que hacemos es que lo manejamos con terapia física, estabilizamos el pie, que es el que junto con las retracciones en las rodillas produce más cansancio en los niños, y ya el resto lo manejamos por parte de toda la parte interdisciplinaria con pediatría. Pero pues en cuanto a lo que nos compete a nosotros, todo niño tiene pie plano. Todo niño tiene que tenerlo hasta los 8 años de edad. Entonces, uno lo que hace es manejarle los síntomas. Ni las plantillas ni los zapatos forman el arco como se creía antes. Lo que hacen las plantillas, porque ya el zapato ortopédico no se usa, es para posicionar el pie para que no se canse y no le duela cuando se cansa o le duela. No es para formar el arco plantar como se creía antes, que a todos nos pusieron zapato ortopédico para formar el famoso candado y a caminar en punta de pies y la botella gaseosa. Pues ya se sabe que nada de eso sirve, porque resulta que todo esto está originado es por los ligamentos, y los ligamentos los estabilizan las hormonas. Entonces, por eso es por el crecimiento que van estabilizándose, y entre los 8 y los 10 años ya la mayoría forman el arco plantar. Si heredan la hiperlaxitud ligamentaria de alguno de los dos padres, tendrá pie plano toda la vida, póngale lo que le ponga. Y no es una enfermedad, porque uno puede durar 90 años con el pie plano y no se desgastan los huesos. Entonces, no hay una artrosis secundaria a pie plano. Entonces, por esto no es una enfermedad. Que uno se cansa más, pues porque biomecánicamente consume más energía y lo maneja es con plantillas. Pero entonces, básicamente, por el lado del manejo de nosotros de ortopedia infantil, es estabilizar las articulaciones y evitar que hayan retracciones en las articulaciones para que no hayan síntomas. De ahí para adelante, con patologías asociadas, pues cada subespecialidad maneja lo que necesita. Otra pregunta. ¿Hay alguna contraindicación para el método Ponseti en pie equinovaro? ¿Contraindicación? No, no. Es el método estándar de oro. Es más, en este momento, el realizar una liberación posterointerna ampliada, la que hacíamos hace 15 años, ya se vuelve casi que iatrogenia. No hay ninguna contraindicación para el manejo del método Ponseti, del pie equinovaro con el método Ponseti. Ok. Preguntan, ¿la ecografía de caderas en el primer mes de vida es útil para el diagnóstico de displasia de cadera o solo para el diagnóstico de luxación de cadera? Es útil, muy útil para las dos patologías. Para la luxación,
pero pues casi que en la luxación pues con el examen físico y lo confirmamos con la ecografía. Pero en la displasia es muy útil porque la podemos diagnosticar al mes de nacido. Y si iniciamos tratamiento al mes de nacido de la displasia, que como está encajada, pues el examen físico es normal, a los 4 meses ya el niño está sano. No se demora más de 2 meses el tratamiento. Entonces es importantísimo y es útil para las dos patologías. Yo quiero hacer una pequeña aclaración aquí, y eso es mi experiencia personal, es que la ecografía desafortunadamente depende del equipo y del examinador, y Sí, no señor. siempre la persona que lo haga adecuadamente. Pienso yo que termina siendo mucho más útil y práctica el screening de radiografía de caderas. Y ahí le hago una pregunta yo. He tenido problemas con alguna aseguradora que no quiere tomar las radiografías por debajo de los 4 meses. Y desde mi pequeño inicio de pediatría, siempre la radiografía la hacíamos a los 3 meses de edad. Y ahora el problema es hasta los 4. ¿No es mejor hacer los 3 meses de edad más rápido el diagnóstico? Bueno, entonces, entonces le voy a responder en dos fases esta pregunta. Entonces, la primera, en México, en Chile, en Brasil, los que hacen la ecografía son los ortopedistas, porque digamos que somos los que tenemos el primer y se hacen screening en las unidades de recién nacidos y en su consultorio tienen el ecógrafo. Ya nosotros tenemos entrenamiento formal. Lo que pasa es que el problema con la sociedad de radiología de socializar este tema es el que todavía nos tiene bloqueados un poco, pero pues la idea es que esto sea hecho por el ortopedista infantil y como screening para todo niño. La primera parte, de la ecografía de cadera al primer mes. Y segundo, el problema y por el que nos tocó pasarlo un poquito hacia los 4 meses es que había en la radiografía de caderas que había mucho falso positivo. O sea, habían caderas inmaduras en las que se manejaban como displasia de cadera, pero resulta que si uno les daba un tiempito más, tomaban una morfología normal. Entonces, por eso, digamos que se empezó a alargar un poquito hacia el 4 mes, pero no es ningún pecado tomarlo los 3 meses. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta aquí, pero creo que usted ya la respondió. Los pies planos son motivo frecuente de consulta pediátrica. ¿Cómo evaluamos la forma adecuada de sus pacientes y cómo orientamos a los padres? En general, muchos niños terminan con plantillas. ¿Zapatos son necesarios? Exacto, sí, lo que hablamos. El zapato ortopédico ya no se usa, son feos, caros y las plantillas nos cumplen la misma función. Y nosotros mandamos en este momento plantillas cuando se cansan o cuando les duelen los pies para que no se cansen y no les duela. Y es muy importante que el papá o la abuela que normalmente va a la consulta sepa que ni las plantillas ni los zapatos forman el arco plantar, que ellos tienen que tener pie plano, que después de los 2 años son niños rodillijuntos con pie plano metiendo uno o los dos pies. Ese es el estándar. Y más o menos entre los 6 y los 8 años van organizando el pie y van estabilizando el arco plantar. Y que ya si presentan síntomas es cuando uno les coloca plantillas. Otra pregunta. Cuando el técnico no tiene experiencia, ¿cómo debemos decirle exactamente qué posición al bebé para una adecuada radiografía de cadera? Entonces, decirle a la mamá que la cadera con 20 grados de flexión y las piernitas abiertas más o menos 20 grados. Con eso tienen, con 20-20. Listo. Si la radiografía de caderas, los ángulos son normales, no hay aplanamiento acetabular, pero presenta retraso de aparición en los métodos de dosificación, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer control de radiografía. ¿Hasta qué edad es normal esperar que aparezcan esos núcleos? Ok, entonces, yo normalmente si tengo una radiografía de 8 meses, 9 meses, le mando una TSH y le hago un control a los 3 meses para mirar si aparecieron los núcleos. Si no han aparecido con una TSH normal, ya tengo que descartar una displasia ósea epificiaria. Pero el 98% a los 3 meses ya los núcleos aparecieron y normalmente no es muy frecuente el hipotiroidismo diagnosticado con así, digamos que ocasionalmente con estas radiografías, pero a uno no se le puede pasar. Entonces toca tomar la TSH y que el pediatra valore esos laboratorios.
Preguntan, ¿en prematuros hacemos radiografía a los 4 meses de edad cronológica o corregida? Pues lo ideal es corregida básicamente por lo mismo que hablamos. Hay mucho falso positivo porque va a estar la cadera inmadura, entonces va a parecer como si tuviera displasia. Okay. Debe indicarse una radiografía de cadera de control si los ángulos son amplios, ejemplo 28-30 grados, o mejor remitir al ortopedista. Esos ángulos que son limítrofes, a mí me gustaría controlarlos, que los viera un ortopedista. E inicialmente, que sea ortopedia general. ¿Por qué? No es porque no los queramos ver, sino es por la parte de social, la parte que para nosotros se demora más en llegar que en ortopedia general. ¿Sí me entienden? Entonces, un ortopedista general, porque remiten a ortopedia infantil, pero resulta que, por ejemplo, en el CISBEN, en Simón Bolívar, Mason, la consulta de ortopedia infantil está a 4 meses. En el POS, la consulta de ortopedia infantil también está a 1.5 meses, 2 meses. Entonces, si lo logra capturar un ortopedista general, esa displasia, pues el tratamiento va a ser un poco más rápido. Entonces, por eso no es que no lo queramos ver, sino que de pronto socialmente va a ser atendido un poco más rápido y manejada el diagnóstico de displasia. Listo. Preguntan, ¿cuáles son las instituciones en Bogotá que cuentan con la clínica Ponseti? Perfecto. Está el Instituto Roosevelt, que dicho sea de paso, en la propaganda tenemos un centro de excelencia del manejo del pie equinovaro en la clínica Ponseti. Está la Fundación Cardioinfantil, está el Hospital San Ignacio, está pues el San Rafael, porque yo trabajo allá también. Está la clínica Sanitas Santa María del Lago y el OMI. Todos esos tienen clínica Ponseti, o sea, todo está cubierto, todo el POS en Bogotá en esas clínicas. Hay una pregunta, creo que es un tanto difícil de contestar. ¿Nos puede dar, por favor, recomendaciones del correcto manejo del arnés o la férula para los papás en los momentos de higiene del niño? Bueno, entonces, me toca responderlo en 2 tandas. Cuando está luxado, no se puede quitar las primeras 6 semanas el arnés. Y acordémonos que el arnés en la luxación es en los primeros 3 meses. Entonces nosotros le dejamos 6 semanas el arnés sin quitarlo. Ya después, para un manejo de, eso es en luxación, el manejo de displasia, el arnés de Pavlik es la cadera tiene que estar a 90 grados y se abre por gravedad las piernitas. Las correas no tienen que estarle traccionando las piernas. Mientras que en la férula, en la displasia, es mucho más fácil porque no es sino encajar el niño y ponerle las correitas, entonces es mucho más fácil para la mamá manejarlo. El mayor problema es con el arnés, que no quede en hiperflexión, o sea, que las rodillas pues no le queden contra el tórax y que no le vaya las correas a abrir demasiado las piernas. Esas son las 2 cosas importantes que el pediatra tiene que ver cuando está con el arnés. ¿Cómo hacer el seguimiento radiológico en niños con displasia? Entonces, a los 4 meses diagnosticamos displasia. Tratamiento 3 meses. Ya teóricamente hay mejoría. Vamos a los 7 meses ya con esa radiografía donde hay mejoría. Lo pasamos nocturno. ¿Por qué? Porque ya necesitamos que empiece el arrastre y el gateo. Porque el arrastre y el gateo favorece que estimule la cabeza, estimule el techo y que empiece a coger concavidad. Entonces, de día él estimula el techo gateando y arrastrándose y de noche con el aparato estimulamos nosotros. Hasta los 12, 14 meses, depende de la displasia. Ahí, o sea, se pueden, o el aparato nos sirve hasta los 18 meses, nocturno. Entonces, si es mucha la displasia, pues lo dejamos hasta los 18 meses. Básicamente es eso. Yo quisiera hacer un apunte ahí, es que con mucha frecuencia los papás tienen mucho miedo del desarrollo psicomotor del niño alterado por causa del arnés.
y la experiencia muestra que el desarrollo psicomotor sigue divinamente a pesar de tener amarrado al niño las piernas. Entonces, hay que quitarle la Claro, angustia. y ellos se igualan muy rápido. O sea, digamos que se cogió tarde a los 6 meses, que a los 9 meses se le quitó el día y noche el aparato. En 2 meses ya el niño está gateando, o sea, ellos se igualan rapidísimo. Entonces, por eso no tienen que tener ningún miedo. Miedo es que no se trate y que termine en cirugía. Claro, claro. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Doctor Ortiz, ¿verdad que ha sido maravillosa esta conferencia? Creo que es el día a día de nosotros y es importantísimo tener los conocimientos claros acerca de estas 3 patologías o estas 3 condiciones. Buenísimo saber que existe esta clínica Ponseti. Yo no la conocía personalmente y me parece que es una maravilla saber dónde remitir a estos niños. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o podemos dar por concluido este seminario. No sin antes invitarlos la próxima semana a la charla sobre la salud pública en los niños. La charla siguiente es indicadores críticos relacionados con la mortalidad infantil en Bogotá, papel del pediatra. Vuelvo, los invito muy especialmente a todos. Muchas gracias por su asistencia. Al doctor Ortiz agradecerle de nuevo su presencia. Espero tenerlo nuevamente por acá, que nos dé ilustración sobre otras tantas patologías ortopédicas en niños que son importantes para nosotros como dice él, como parte filtro o inicio del tratamiento de estos niños de la manera más oportuna. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la sociedad por permitirme este espacio, porque lo que les decía al comienzo, es muy importante la simbiosis entre ustedes y nosotros, porque es que al final es poder realizar un tratamiento rápido para el niño, para poder corregir todo mucho más rápido y que ya el niño no tengamos secuelas que necesitemos que terminen en cirugía o en cosas más grandes. Entonces, para nosotros es importantísimo que, como ustedes son el primer eslabón cuando el niño nace, que ustedes tengan las cosas claras para saber, vean, este niño con pie equinovaro se va para la clínica Ponseti, este niño con inestabilidad en la cadera tiene esto, este niño hay que mandarlo para este sitio. O sea, para nosotros es muy importante el apoyo de ustedes porque entre más rápido nosotros manejemos a los niños, pues se benefician ellos y podemos evitar un tratamiento muchísimo más grande y más costoso para el sistema. Muchísimas gracias entonces y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Una buena noche a todos.